Listo, ahí empezó. Entonces, sigamos. Entonces empezamos con la clase de hoy, después de este pequeño repaso. Bien, entonces lo que dije que íbamos a ver hoy es integrales impropios, ¿sí? Y este es el último tema que tiene que ver con integrales por ahora. Eh, bien, entonces básicamente, hasta ahora siempre lo que vimos y definimos la integral, nos daban una función y teníamos un intervalo de integración, bien, entonces habíamos definido la integral justamente definida, lo que nos daba eso era un número. ¿Sí? Ese número, si la f era positiva, lo podíamos interpretar como el área bajo el gráfico de la f en el intervalo AB. Entonces, vimos las definiciones para el caso en que estos AB son números reales, ¿bien? O sea que ese intervalo tiene una longitud finita, o en el caso en que la función era acotada y continua, salvo a lo sumo en un número finito de puntos. Bien, podía tener discontinuidad la función, pero siempre era acotada. Lo que habíamos dicho era tenía discontinuidad de salto. Bien. Entonces, ahora la idea de lo que vamos a ver esta clase es extender la definición de integral, bien, para el caso en que el intervalo de integración no tiene longitud finita, bien, puede ser todos los reales o puede ser una semirrecta, ¿bien? O para el caso en que el intervalo de integración sí es de longitud finita, pero la función no es acotada. O sea, tiene una discontinuidad, tiene una asíntota vertical en algún punto dentro de este intervalo. Entonces vamos a verlo por partes. A unas las llamamos integrales de tipo 1 y a otras integrales de tipo 2. ¿Bien? Entonces, empecemos con integrales de tipo 1. Vamos a considerar que son funciones continuas, ¿bien? Pero al menos uno de los límites de integración no es finito, ¿bien? Entonces, este sería el caso. Tengo una A que es real, f es continua en el intervalo a infinito, ¿bien? O sea que es como que tengo toda la semirrecta, desde A me voy todo a la derecha hasta el infinito, ¿bien? Y quiero entonces definir ahora la integral en ese intervalo, entre A e infinito de la f. Entonces, ¿cómo se define esto? Bueno, lo que vamos a hacer es, calculo la integral entre a y t de la f. Esto me da un número. ¿Bien? Por Barrow, esto sabemos, me va a dar, encuentro la primitiva de la f chiquita, llamémosla, supongamos f grande, y esto me va a dar f grande en t menos f grande en a. ¿Bien? O sea que el número que me queda va a depender del valor de t. ¿Bien? Entonces, tengo una expresión que va a depender de t y a esa expresión le tomo después el límite cuando t tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, si este límite existe y es finito, entonces vamos a decir que la integral entre a e infinito converge. Y si el límite no existe, decimos que diverge la integral. ¿Bien? Esto es lo que se llama una integral impropia. ¿Bien? Entonces, en el caso que el límite exista, se dice que la integral impropia converge, y en el caso en que el límite no exista, se dice que la integral diverge. ¿Bien? O sea, básicamente es como que yo agarro, tengo la recta, eh, acá tengo el punto A, bien, a ver si puedo escribir con esto. Bien, y lo que voy a considerar ahora, un puntito T. Bien, y entonces integro en este intervalo. Entre A y T integro la E. Me dio algo, ¿bien? Después agarro y muevo el T. Hago tender el T que se vea más grande. ¿Bien? Una cosa acá. Entonces integro en este intervalo. Después tomo que el T se me vaya más grande. Entonces integro en todo este intervalo. ¿Bien? Y es como que voy agrandando el intervalo hasta irme hasta el infinito. ¿Bien? Entonces, si el límite de este existe, se dice que la integral impropia converge. Y si no, diverge. Entonces, lo mismo ahora podría pasar al revés. Es como que me voy, fijo el A y me voy para la izquierda, para menos infinito. ¿Bien? Entonces, si la función es continua entre menos infinito y el A, vamos a definir la integral impropia entre menos infinito y A de la f como el límite entre t y A de la f de x. ¿Bien? De nuevo, esto tengo una integral definida. Esto ya lo sabemos hacer. Entonces nos va a dar un numerito que depende de t y le tomamos el límite cuando t tiende a menos infinito.
Entonces, si ese límite existe, decimos que converge, y cuando el límite este no existe, va a diverger. ¿Bien? Y el caso después podría ser que ahora que quiero integrar en toda la recta real. ¿Bien? O sea, como que los dos límites de integración se me van a infinito, ¿no? Entonces, vamos a definir la integral entre menos infinito e infinito. ¿Cómo? ¿Qué hago? Justamente es como que este caso lo parto en los dos casos anteriores. Agarro un numerito que esté en R, bien, y entonces voy a considerar la integral entre a y menos infinito de la f, más la integral entre a e infinito de la f. Bien. O sea, para calcular esta y esta, o sea, la amarilla sería, lo calculo de esta forma, bien, y hagámoslo verde, esta verde la calculo de esta forma. Bien, entonces, siempre y cuando las dos converjan, decimos que esta integral converge. Bien. Si alguna de las dos, amarilla o verde, diverge, entonces esta de acá también diverge. ¿Bien? O sea, para que converja esta, la de la izquierda, tienen que converger ambas las dos de la derecha. ¿Bien? Entonces, la primera observación se puede ver que de la definición es como que esta no depende de la que yo elija. Entonces, les va a convenir, dependiendo de la función, qué valor de A tomar. Por ejemplo, si tengo una función que está definida por partes, que es lo que entre menos infinito y 3 vale una cosa, y entre 3 e infinito vale otra cosa, entonces me conviene tomar el A igual a 3. Bien, así la tengo bien definida. Esta función tiene una única fórmula entre menos infinito y 3, y una única fórmula entre 3 e infinito. Bien, me va a convenir más eso no sé, que tomar A igual a 0. Porque si no, esto después lo tengo que escribir como entre menos infinito y 0, pues tendría una fórmula y que dije, no, que cambiaba en 3, no, está bien. Bueno, no, sí, sí, eso, donde pega el cambio de la función es donde me conviene, por ejemplo, cambiar. ¿Bien? O vamos a ver un ejemplo después, si la función llega a ser par, también podemos tomar el 0, entonces vamos a ver que como es par, vale lo mismo la función entre 0 y menos infinito que entre 0 e infinito. Entonces, haciendo una ya tengo la otra. Profe, cuando dice que converja, Sí, se refiere que da el mismo valor, ¿no? no, que exista el límite. Ah, ok. Bien, o sea, eso, está buena la pregunta. Podría ser que este me dé un límite y me dé, no sé, 8 y este me da 17. Bien, bueno, entonces ambos existen y la solución es la suma de los dos. O sea, esta entonces va a tener integral igual a 17 más 8, que es 25. ¿Bien? O sea, que converge quiere decir que cuando tomo este límite existe y es finito. Esto de acá. Esto es lo importante. Ok, O sea, ok. me tiene que dar un Gracias. número. Eso es lo importante. ¿Bien? En el caso que el límite no exista, o sea, más o menos infinito, ahí se dice que diverge. ¿Bien? Está bien la observación. Entonces, hagamos algunos ejemplos. Tenemos la función esta. La f ahora es eh, e a la menos x. ¿Bien? O sea, es una función continua. Y el intervalo de integración que tenemos es el 0 a infinito. Entonces, queremos calcular esta integral de acá, impropia. Entonces, por definición, tenemos que, esto es como estaríamos en el caso 1, esto de acá, donde el a es igual a 0. Entonces, para hacer esto, lo que tenemos que calcular es el límite, cuando t tiende a infinito, entre 0 y t, de e a la menos x de dx. Entonces, encuentro una primitiva, sabemos que la primitiva es menos e a la menos x, entonces aplico barra acá. ¿Bien? Entonces tengo que evaluar esto entre 0 y t. Entonces esto me va a dar, es menos e a la menos t, que es lo que tengo acá, menos e a la menos 0. Perdón, menos, acá tengo un menos, entonces por eso se me hace más, e a la 0. ¿Bien? Y ahora este número que me quedó, que depende de t, le tomo el límite cuando t tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, si se acuerdan, la menos exponencial es así. ¿Bien? En 0 valía 1 y después cuando el t a menos infinito, esto se me iba a 0. ¿Bien? O sea que esto de acá se me va a 0. Entonces el límite cuando t tiende a infinito, esto se me va a 0, esto no depende de t y vale siempre 1, por eso me queda que el resultado final es 1. ¿Bien?
como 1 es un número finito, entonces decimos que la integral impropia esta que teníamos acá converge. ¿Bien? ¿Ese se entendió este ejemplo? Sí. Bárbaro. Sí, profe, Sí. una pregunta. O sea, nosotros vamos a tener que demostrar que el límite existe siempre que tengamos que integrar así. O sea, como vimos antes en cálculo 1, digamos. ¿Vas a tener que demostrar qué cosa? La existencia del límite. O sea, si se puede calcular el límite de la función. Claro, eso, va a llegar en definitiva eso, es como, ¿cómo se calcula? Tenés que calculo una integral definida, o sea que tengo que encontrar la primitiva, aplico Barrow y a lo que me queda le tengo que aplicar límite, o sea, siempre voy a tener que hacer esto, después tomar límite. Claro, o sea, pero digamos, o sea, para decir, bueno, tomo el límite de la integral, Sí. entonces, porque estamos, al final se basa en una función, tenemos que, o sea, calcular la existencia del límite para esa función, o sea, a eso es lo que veíamos antes nosotros, cada vez que hacemos un límite tenemos que demostrar que existía límite. No, por definición decís vos. Exacto, por No, definición. no, acá es así como lo estoy haciendo acá nomás. Listo, comprendido, gracias. Tienen esta función y toman el límite cuando te tiende a infinito o a menos infinito, donde sea así. No, con esto, haciendo el cálculo como lo estoy haciendo acá. Profe, disculpe, una consulta. Sí. No me quedo muy claro de dónde sale la desigualdad. Tipo, sé que t se va a 0 y te queda el 1 del e al 0. Pero no entiendo muy bien la Claro. desigualdad. ¿Por qué una desigualdad? ¿Esto acá? Sí, No, y me dio 1. Y digo, bueno, 1, un número finito, chao, existe el límite. Básicamente eso es lo que es medio como exagerar poner esto. ¿Está? O solo sea, eso. chequeé, digo, tomo el límite y me da 1. Perfecto, es un número. Y lo que estoy diciendo acá es un número finito, porque estoy como poniendo esto, existe que es finito. ¿Bien? O sea, porque el límite podría se podría ir a infinito. Bueno, no, pero estamos diciendo que exista el límite y sea un número finito, que es esto. Bien. Como que exageré esto, así, remarcando que me da un número. ¿Alguien quiere preguntar algo ahí? Sí, profe, yo había preguntado si no había que volver a reflejar la función menos e a la menos t. Ah, sí, bueno, es como que me olvidé este menos acá, es como que lo tapo y lo único, el comportamiento, me salva esto, es cierto, está bien lo que me decís, porque lo que me salvó esto es que acá se está yendo esto a 0, entonces poner menos me da lo mismo, ¿está bien? Pero si hubiese ido, no sé, a 4, es cierto que en realidad no es el gráfico este, sino lo tengo que reflejar porque me da números negativos, es cierto. O sea, es como que habría que hacerla que venga así, de acá abajo. Esa vamos a hacer así. Lo borro esto de acá abajo. Hay que agarrar el lapicito. O sea, esto de acá. Tengo un problema. Este es menos e a la menos t. Bien, y esta de acá arriba es la e a la menos t. Sí, eso es cierto. Bien, el gráfico que había hecho acá no era de esta, sino era sin el menos. Bien, otro ejemplo hagamos. Ahora es como que estamos en el caso 2, entre a y menos infinito, donde el a es menos 1. ¿Bien? Entonces tengo que integrar esta función, la 1 sobre x, es una función continua, pero el problema de esta función lo tiene en 0. ¿Bien? Así que no estoy llegando al 0, estoy yendo desde el menos infinito hasta el menos 1. Entonces, por definición, para calcular esto, tengo que tomar el límite entre un t y menos 1, y a ese t lo voy a hacer tender a menos infinito. Bien, de la función 1 sobre x. Entonces, encuentro su primitiva, esto lo que me queda es el logaritmo del módulo de x, ¿bien? Y aplico Barrow ahí. Entonces va a quedar el logaritmo del módulo de x entre menos 1, o entre t y menos 1.
Entonces me queda que eso es el logaritmo de 1 menos el logaritmo de t. Logaritmo de 1 es 0, o sea que básicamente lo único que tengo que hacer es el logaritmo del módulo de t, cuando t tiende a menos infinito. ¿Bien? Acá tengo que poner el módulo porque el t está tomando números negativos. ¿Bien? O la otra es, le ponen un menos t y listo. Logaritmo de menos t y cuando t tiende a menos infinito. Entonces básicamente lo que tengo acá es el logaritmo del módulo de t cuando t tiende a menos infinito, o sea, θ es t, al poner el módulo, piénsenlo como que es el logaritmo de, no sé, de x cuando x tiende a infinito. Y eso saben que se me va a más infinito. ¿Bien? Con este menos que tengo acá adelante, me dio menos infinito. ¿Sí? Entonces la integral impropia diverge. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el límite que nos dio no es un número finito. ¿Sí? Una consulta, profe. Sí, Con el gráfico anterior, sí. no me cierra que cuando se valga 0, vea la 0 de 1 y la gráfica aparece en -1. Porque pone No, límite. no. Una cosa, lo que da 1 es esto, es a la 0, ¿bien? Sí, Si esto lo evalúa en 0, esto me va a dar 0, me da 1 con este menos que tengo acá, me da -1. Es como que, hagamos así, o sea, es esto, ¿no? La verde corresponde a todo esto con el menos. ¿Está bien? En 0 vale -1. +1 daría 0. ¿Cómo? Más e a la 0 sería -1 más Pero es 1. que no estás evaluando en t igual a 0, estás evaluando esto cuando t tiende a infinito. O sea, esto es un número, e a la 0 vale 1. ¿Está bien? Entonces yo estoy tomando el límite de menos e a la menos t más 1, cuando t se me va a infinito. Entonces es como que en definitiva que estoy tomando el límite es como que a esta función en realidad la estoy subiendo y está pasando por acá. Cuando vale 0, cuando vale en t igual 0, o sea, si ahora veo todo así, el amarillo es lo mismo que la verde, pero la subo una unidad, ¿bien? O sea, en 0 pasa así y ahora se hace asíntota a 1. Entonces el límite cuando t se me va a infinito me da 1, se hace asíntota a 1. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Sí, sí. Está medio mi gráfico, ¿no? Me cuesta dibujar. No, no, lo que pasa es que me quedaba como eso raro, como que me daba de un lado -1 y después en el gráfico ahí la solución no me coincidía Bien, los vale, cálculos con el rango. vale. Ok, hagamos otro ejemplo más. Ahora esto, donde justamente tenemos que ambos límites de integración se me van no son finitos, ¿bien? O sea, tengo que integrar la función 1 sobre x cuadrado más 1, ¿bien? Entre menos infinito e infinito. Entonces, esta está todo bien porque no estoy dividiendo por 0 porque esto siempre es positivo. ¿Bien? Entonces, podríamos elegir cualquier a. ¿Bien? Y entonces, que voy a elegir a igual a 0 por comodidad, ¿bien? Ya que la función es par, o sea, vale lo mismo para los negativos que para los positivos. ¿Bien? Fíjense que acá vale lo mismo para x que para menos x, porque le estoy elevando al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Si teníamos que, entre menos infinito y más infinito, es como que teníamos que partir y calcular como los dos casos anteriores. Entonces, parto entre, me pasé, acá. Tomo a igual a 0, entonces tengo que calcular la integral entre 0 e infinito de esta función. Bueno, por definición esto es una integral impropia, entonces tengo que calcular el límite cuando t tiende a infinito entre 0 y t de la función 1 sobre x cuadrado más 1. Para este conocemos su primitiva, ¿bien? Es arcotangente de x, entonces tengo que evaluar arcotangente de x entre 0 y t. Evalúo eso y después le tomo el límite. ¿Bien? Entonces me queda que es el límite del arcotangente menos arcotangente de t menos arcotangente en 0, cuando t tiene infinito. Entonces, si recuerdan, el arcotangente es como una S, así, alargada, acostada, que para más infinito tiene asíntota se me va a pi sobre 2, ¿bien? Y el 0 vale 0.
Entonces, por eso esto me está quedando pi sobre 2. Bien. Entonces, esta primera parte entre 0 e infinito, esta integral impropia converge y es igual a pi sobre 2. Bien. Entonces, vamos a la otra parte que me queda la mitad todavía. Entonces, tengo que integrar entre 0 y menos infinito la misma función. Bueno, eso por definición de integral impropia va a ser el límite cuando t tiende a menos infinito entre t y 0 de 1 sobre x cuadrado más 1. Bueno, ya sabemos cuál es la primitiva, arcotangente de x, pero ahora lo estoy integrando entre t y 0. Entonces me va a quedar el límite cuando t tiende a menos infinito de arcotangente de 0 menos arcotangente de t. Esta parte me da 0, ¿bien? Y arcotangente de t cuando t tiende a menos infinito es como sería la parte de abajo de la s, y eso es asíntota a menos pi sobre 2, ¿bien? Entonces con este menos que tengo acá, se me hace positivo, y me queda pi sobre 2. ¿Bien? Entonces, conclusión, la integral esta, la que quería, esta que me daban acá, ¿bien? Es convergente, ¿bien? ¿Y cuánto vale? Vale la suma de lo que me dio esta parte de acá más esta parte de acá, o sea, pi sobre 2 más pi sobre 2, que es pi. ¿Bien? Entonces, converge y más aún, sabemos a qué converge, sabemos que el resultado es pi. ¿Bien? O sea, como, es medio raro, es como que, si lo piensan como área bajo la curva, el área bajo la curva de la función 1 sobre x cuadrado más 1 es pi. ¿Bien? En toda la recta real. Bueno, les dejo como ejercicio, para que sigan practicando con integrales impropias de tipo 1, que calculen estas, 1 sobre x a la p, y ver que me va a dar que converge para p mayor o estricto que 1, y diverge si p es menor o igual que 1. Ok, entonces, ¿está claro? Por ahora me siguen con lo de integrales impropias de tipo 1. Sí, profe. Bien. Entonces ahora pasemos a tipo 2, y ahora el problema es que los límites de integración sí son finitos, o sea, el AB estoy integrando en un intervalo de longitud finita, pero el problema es que tengo que la función no es continua ahí, y no solo que tiene una discontinuidad, no es que es de salto, sino que no es acotado, o sea, tiene una asíntota vertical en algún punto del intervalo. ¿Bien? Podría ser en alguno de los extremos o un punto en el interior. Entonces, veamos cómo definimos eso en cada caso. Bueno, supongamos que ahora el problema lo tiene en el extremo derecho del intervalo, en el B. ¿Bien? O sea, tengo que la función es continua en el cerrado en A y abierto en B, pero tiene una asíntota, no sé, el límite cuando me acerco a B por la izquierda de la función se me va a más o menos infinito. ¿Bien? Cualquiera de los dos podría ser. Entonces vamos a definir la integral ahora impropia entre a y b de la función f como el límite entre a y t de la f cuando t tiende a b. Es parecido. O sea, lo que estoy haciendo es como que tengo el intervalo AB. Bien. Bueno, vamos a hacerlo. Este es A, esto es B, el problema de la función lo tiene acá, en el B. Bien, acá es donde estaría el problema. Entonces lo que estoy haciendo yo es integro entre A y un T, ¿bien? Y ese T después cada vez lo hago aproximarse cada vez más cerca del B. ¿Bien? Bueno, después cuando este límite si existe, quiere decir, entonces vamos a decir que la integral impropia de esta existe y converge. ¿Bien? Bueno, si el problema no estaba en el B, sino que estaba en el A, básicamente es lo mismo, ¿bien? O sea, si tengo las funciones continuas ahora entre el A abierto y el B cerrado, y el límite cuando X tiende a A por la derecha, o sea, como me acercaría así, por acá, se me va más o menos infinito de la función. Bueno, ¿cómo defino entonces la integral? Bueno, es lo mismo. Voy a agarrar y voy a integrar entre t y b a la función f, y después tomo
un límite cuando t tiende a A por derecha. ¿Bien? Entonces, esto se va a definir así siempre y cuando ese límite existe y sea finito. ¿Bien? Y podría ser ahora el caso en que la discontinuidad la tenga en el medio del intervalo, ¿bien? O sea, que es continua en el abierto, en el cerrado en A, abierto en C, y lo mismo abierto en C y cerrado en B. ¿Bien? O sea, el problema lo tiene en el C, que el límite de la f en el C se me vaya a más o menos infinito. ¿Bien? Entonces, si tengo que la función es continua ahí y que cada una de estas integrales, o sea, existen, ¿bien? O sea que cada una de estas integrales serían el caso de los que tengo acá arriba. ¿Bien? Entonces voy a definir ahora la integral entre A y B como la suma de las dos. ¿Bien? Entonces, al igual que para el caso anterior, siempre y cuando estas integrales, estos límites existen y sean finitos, se dice que las integrales convergen. Y en el caso en que los límites no existan, se dice que las integrales divergen. ¿Bien? Entonces, hagamos un ejemplo para sentar un poco esto. Entonces, tenemos que decidir si las integrales, las siguientes integrales impropias, son convergentes o divergentes. ¿Bien? Entonces, la primera que nos da acá, no está bien esto, es 1 sobre x. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? La función 1 tengo la f que es 1 sobre x. El intervalo de integración es el 0, 1. Entonces, la función es continua en el abierto en 0 y cerrado en 1, y se me va a más infinito cuando me acerco a x por la derecha. ¿Bien? El problema la tiene en 0. Bueno, pero entonces vamos a aplicar ahora la definición de integral impropia. Por definición, esta integral va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 por la derecha, bien, entre t y 1 de la función 1 sobre x. Entonces, esto es lo mismo de siempre, bien. Encuentro primitiva y aplico barro. Entonces, la primitiva es el logaritmo del módulo de x y lo tengo que integrar entre t y 1. Y a eso después le tomo el límite. Entonces me va a quedar que es el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de logaritmo de 1 menos el logaritmo de t. Bien, acá saqué los módulos porque sé que todo esto donde estoy evaluando es positivo. O sea, el t me estoy acercando a 0 por la derecha. O sea, siempre tomo valores positivos, por eso le puedo sacar el módulo. Bueno, entonces logaritmo de 1 sabemos esto que es 0. Y el logaritmo de t cuando me acerco, cuando t tiende a 0, se me va a menos infinito. ¿Bien? Con este menos que tengo acá adelante, se me hace infinito. ¿Bien? Conclusión, como este límite no me dio finito, concluimos que esta integral diverge. O sea, la integral impropia, esta de 1 sobre x entre 0 y 1, diverge. ¿Dudas con esto? Con esto no, profe. Bárbaro. Bien. Veamos otro ejemplo más. Ahora tengo la integral de nuevo. Tenemos entre 0 y 1, pero en vez de considerar la 1 sobre x, considero la 1 sobre x a la p. ¿Bien? Y el p le voy a pedir que sea menor a estricto que 1. ¿Bien? Por ejemplo, si tomo p igual a 1 medio, me quedaría que es x a la 1 medio o raíz de x. ¿Okay? Que es lo mismo. Entonces, recién en el caso anterior vimos para el caso p igual a 1. ¿Bien? O sea, si pongo p igual a 1, me queda la 1 sobre x. Y es la que vimos recién, y esa diverge. Veamos qué pasa para el caso en que el p esté entre 0 y 1. Bueno, entonces, en realidad, esto lo planteo y va a ser siempre lo mismo. Esta integral impropia es el límite de esta integral definida. Bien, entonces ahora tengo que integrar la función. Ahora lo que me cambia es la función, es 1 sobre x a la p. ¿Bien? Entonces, esto lo sé integrar, busco su primitiva y aplico barro. ¿Bien? Y la primitiva, o sea, esto, recuerden, lo pueden pensar como que es la función x a la menos p. Entonces, ¿cuál es la primitiva? Es hacer, bueno, x a la menos p más 1 sobre menos p más 1, y eso lo tengo que integrar entre t y 1. Entonces, esto de acá me va a quedar que es este menos p más 1 lo saco del límite, total es constante, no depende del t, ¿bien? Y lo escribí como 1 menos p, es lo que me aparece acá. Y entonces ahora me queda, tengo que tomar el límite a este x a la menos p más 1, lo escribí como x a la 1 menos p. ¿Bien? Pero fíjense una cosa, lo importante de esto que 1 menos p, como si yo en esta desigualdad resto p, me va a quedar, acá me queda un 0 y acá me queda 1 menos p. O
sea, lo que me está diciendo que 1 menos P es siempre mayor que 0. ¿Bien? Y eso es importante. Entonces, en definitiva, tengo que tomar el límite, o sea, ahora voy a evaluar esto de acá. Entonces me va a quedar el 1 menos P que venía de antes, y tengo que tomar el límite cuando T tiende a 0, por derecha, de evalúo esto en 1 a lo que sea, elevado a la potencia que sea, me vuelve a dar 1, ¿bien? Y después me queda T elevado a la 1 menos P. ¿Bien? Bueno, y ahora tengo que tomar el límite de esto cuando T tiende a 0. Como esto es positivo, 1 menos P es positivo, esto se me va a 0. ¿Bien? Entonces, este límite lo que me dio es 1. En definitiva, lo que me queda es 1 por 1 sobre 1 menos P, que es lo que tengo acá. ¿Bien? Entonces, me da que converge. ¿Bien? Entonces, la integral impropia converge. Entonces, le dejo como ejercicio lo que queda y que vean que es divergente para P mayor que 1. ¿Bien? O sea, fíjense que va a ser todo lo mismo, hasta acá sigue siendo lo mismo. El tema es que cuando tengo P mayor que 1, esto ya no es positivo, sino va a ser negativo. ¿Bien? Entonces, esto que me queda acá, el 1 menos P es negativo. Entonces lo pueden pensar como que si tuviesen 1 sobre P menos 1. ¿Bien? Y ahí voy a estar dividiendo cuando el T se me va a 0. Entonces voy a estar dividiendo por 0. Y ahí es cuando me explota y por eso va a ser divergente. ¿Bien? Piénsenlo un poco y si no lo vemos la clase que viene. Ok, hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No, profe, ¿podría volver a un poquito más arriba, a la hoja anterior? Ahí está, gracias. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Hacer alguna pregunta sobre esto? No, me faltaba copiar lo último. Ah, pero esto, vos acordás que esto está también, o sea, podés tomar nota, lo que quieras, pero este PDF están en el aula virtual, ¿bien? Ah, ok, ok, gracias. Pero si querés eso, o sea, yo lo que les diría es eso, si quieren ustedes bájenlo, o sea, en el aula virtual, Sí, ahí está, profe. se van acá a integrales y lo tienen ahí. Eso es lo que estoy mostrando yo. Y de último ustedes lo pueden tener y si quieren ir haciendo anotaciones sobre ese PDF mientras yo voy hablando. Ok, gracias. Vale. Ok, entonces, bien, vimos las definiciones de integral impropia para los dos casos, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ver un criterio para... O sea, en definitiva, siempre terminamos diciendo, por ahora lo que vimos usando la definición, sabemos que una integral es convergente o divergente cuando calculamos el límite y nos da un número. Si es un número, si nos dio un número, decimos que es convergente. Si ese límite no existe o se me va más o menos infinito, decimos que la integral diverge. ¿Bien? Bueno, el problema es que en algunos casos es difícil encontrar la primitiva de una función. ¿Bien? Entonces se nos va a complicar eso, decidir si una integral impropia converge o diverge utilizando directamente la definición. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver ahora es un criterio que nos va a servir para determinar si una integral impropia es convergente o divergente. ¿Bien? Sin Profe, hacer el cálculo. Sí. ahí te hicieron una pregunta por el chat, si quieres Ah, se la bueno. leo. Dale, Dice, por ¿por favor. qué reemplazó al final x por 1 menos t? ¿No tendría que ser t directamente? Ta, 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 ta. ¿A dónde reemplacé x por 1 menos t? El último paso, profe, creo que le están preguntando. El penúltimo, en realidad. Que Acá. te queda el límite de 1 menos t. Ahí. Sí, porque evalúo esto, porque el x es mi función. Entonces, tengo que evaluar esta función, que es la x a la 1 menos p, en 1 y menos lo que vale en t. Entonces, en 1 me queda que esto es 1 a la 1 menos p, me queda 1. Y después tengo que evaluar mi función, restarle lo que vale mi función en t. Entonces, mi función en t, ¿cuánto vale? T a la 1 menos p. Por eso le resto t a la 1 menos p. Bien, es como que es lo que hacíamos acá. Acá teníamos logaritmo de x y evaluamos entre 1 y t. Bueno, acá mi función es la f de x igual a x. Entonces le evalúo en 1 y le resto lo que vale en t. ¿Bien? O sea, perdón, la función no es x, sino es x a la 1 menos p. No sé si quedó claro eso ahora. Ahí puso por el chat que sí, que gracias. Genial, bárbaro.
Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora es un criterio para decidir si una integral impropia converge o diverge sin hacer el cálculo directo de la integral. Bien, lo que vamos a tener es que en este caso, en estos de acá, sabíamos, cuando lo hacíamos por definición, teníamos que, en esto nos preguntaban si converge o diverge. Bueno, en este dijimos que diverge y en este sabemos que converge y además sabemos a dónde converge este número, a 1 menos 1 menos p. ¿Bien? Con este criterio que vamos a usar ahora, como no vamos a calcular la integral de la función que nos dan, sino vamos a calcular la integral de otra función que vamos a comparar, lo único que vamos a poder determinar es que si converge o diverge, pero en el caso que converja no vamos a saber a dónde converge. ¿Bien? Eso es. Bien, entonces, primer criterio. ¿Bien? Criterio Profe, para... una pregunta. Sí. A nivel gráfico, ¿cómo nos damos cuenta si una integral converge o diverge? No, gráfico no, porque es como esto de acá, fíjate que uno diría, este que tenía acá, que yo como decía, bueno, básicamente tengo una función positiva, esta hace como una campanita, así, ¿bien? Entonces tengo una función positiva y tengo que integrarla en el intervalo menos infinito de infinito. Y uno dice, bueno, si tengo una función positiva, básicamente lo que estoy calculando es el área bajo la curva. Pero si estoy calculando el área bajo una región que tiene longitud infinita, me tendría que dar algo como infinito. Y no, en este nos dio que es finito. ¿Bien? O sea que a lo que voy, gráficamente es muy difícil determinar si converge o no converge. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Bien, entonces... Una de las formas sería saber si tiene asíntotas verticales. De esa forma saber si no tiene asíntotas vertical, converge, o sea, siempre va a ser continua. Divergente sería cuando en un punto la función no es continua. Por eso no existe límite. Pero va a depender, o sea, si no tiene así, De- pero ojo, porque podría ser que esta función, la primera que vimos, esta de acá era continua, no tenía ninguna asíntota, directamente era continua, pero cuando hicimos la integral nos dio que es menos infinito, ¿bien? O sea, el problema es que el intervalo de integración no tiene longitud finita, ¿bien? O sea, siempre que yo tenga que el intervalo de integración sea de longitud finita y que la integral esté, perdón, que la función esté acotada, ya está. Eso ya sabemos por lo que habíamos visto antes, que siempre nos va a dar un número, ¿bien? Acá estamos viendo dos casos particulares, o que el intervalo de integración tenga longitud infinita, o que la función tenga una asíntota vertical en el intervalo que tiene longitud finita. Profe, una pregunta. ¿Qué Sí. pasa cuando tenemos, por ejemplo, dos funciones que se tocan en un punto? Eh, ¿cómo hacemos en ese caso? Como dos funciones que se tocan en un punto. Por ejemplo, no sé cómo puedo dibujarlo, pues no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, si tengo una función que hace como una cadena de ADN, por así pensarlo, que van tocándose Pero, como en a lo que voy, puntos. ¿por qué estás mezclando dos funciones y acá siempre tenemos sobre integral de una función? Claro, claro, esa es mi pregunta. Tipo, no se puede hacer con dos funciones. No, porque, o sea, esto estamos viendo no sé por qué integrarías con dos funciones y tener la resta de funciones, no sé, haces la integral de la resta es la resta de las integrales, siempre y cuando existan. Puedes usar eso. Ah, claro, claro. ¿Está bien? Bien. Entonces, veamos el criterio de comparación. Entonces, el primero. Entonces tenemos f y g son funciones continuas y supongamos ahora que A es un numerito que está en R. ¿Bien? Entonces, si tengo que el módulo de f es más chico que g de x, ¿bien? O sea, y el módulo siempre va a ser más grande, que mayor o igual que 0. O sea, básicamente, entonces lo que estoy diciendo en realidad es que la g es positiva. ¿Bien? Por
porque si es más grande que un módulo, y esto sí o sí va a tener que siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿bien? Entonces tengo una función f y g, donde la g es positiva, ¿bien? Y el módulo de la f siempre está por abajo de la g, ¿bien? Entonces, lo que me dice este criterio, ¿bien? Ahora quiero integrar en el intervalo a infinito, ¿bien? Entonces la longitud de mi integral es infinita. Me dice que si la integral de la impropia de la g converge, entonces la de la f va a converger, sin hacer ninguna cuenta. Ya saco que converge, ¿bien? O equivalentemente, si la de la f diverge, entonces la de la g diverge. Y básicamente esto, o sea, no vamos a ver la demostración, pero intuitivamente es como, imagínense por un momento que la f es positiva. ¿Bien? Entonces me olvido del módulo acá. Entonces, digo, si integro acá la f, si hago la integral impropia de la f, me queda que va a ser menor o igual que la integral impropia de la g. Entonces me dice, si la integral impropia de la g converge, si esto me da un número finito, esto me tiene que dar un número finito. Bien, eso es lo que me está diciendo. Es como, si lo de arriba tiene techo, lo de abajo, lo que viene por abajo también va a tener techo. ¿Bien? Y el equivalentemente al revés es, si lo de abajo no tiene techo y es que esa integral explota, ¿bien? Al explotar se lleva todo lo que tenía arriba y también explota. ¿Bien? Una cosa así. ¿Bien? Entonces, la idea es, ¿cómo usamos este teorema? Yo quiero, me piden que me dan una función f y determinar si la integral impropia de esa función f converge. Pero a lo mejor calcular, tendría que usar la definición, pero en la definición en algún momento tengo que calcular la primitiva, y a lo mejor calcular la primitiva de esa función es súper difícil. Entonces, lo que me permite este método es, la comparo con otra función que sea fácil de integrar, ¿bien? Y entonces determino la convergencia o no de la f usando la de la g. Eso es lo que me dice esto. Bueno, acá lo hicimos para el intervalo a infinito, pero podría ser también para el intervalo menos infinito a. Profe, ¿y la comparamos con una función arbitraria o con alguna específica? No, con una cualquiera arbitraria, solo que se cumpla esta hipótesis de acá, ¿bien? Que el módulo de la f siempre tiene que ser más chico que el de la g. Ahora vamos a ver un ejemplo y me parece que se va a aclarar un poco. ¿Bien? Bien, y después tenemos el otro criterio de comparación, que es justamente comparar las integrales de tipo 2. ¿Bien? Ahora tengo funciones que son continuas en el AB, ¿bien? Y de nuevo, tengo que el módulo de la f es más chico que la g para todo el intervalo B. Pero lo que tengo que la b, la f, tiene una asíntota en el extremo B. ¿Bien? O sea, si me va a más o menos infinito. Y de nuevo me dice esto. Si la integral de la g converge, entonces la de la f va a converger. Y de nuevo es como, a mí me es fácil como entenderlo intuitivamente, como si sé que la función es positiva, le saco un módulo acá, ¿bien? Entonces me quedaría como la integral impropia de la f y acá me queda la integral impropia de la g. Si esta converge, entonces me está diciendo que esta converge, ¿bien? Si lo de acá, de arriba tiene techo, esto va a tener techo. Y si esta diverge, si esto se me fue a infinito, bueno, esto también se me va a ir infinito, ¿bien? O sea, si la de la f diverge, entonces la de la g diverge. Y esto está enunciado acá para el extremo derecho, pero vale lo mismo para el extremo izquierdo, ¿bien? Y observación, bueno, eso, lo que acabo de decir. En todos los casos, si sé que la f es positiva, bien, la única hipótesis que tengo que poner es f de x, o sea, me saco el módulo de encima. Entonces, veamos un ejemplo. Me dicen esto, decida si esta integral, la integral entre 0 e infinito de e a la menos x cuadrado, converge o diverge. Entonces, no se puede calcular directamente la integral, ya que la primitiva de esta función no es una función elemental. ¿Bien? O sea, no existe una función que pueda escribir en términos, la primitiva de esta no la puedo escribir en términos, no sé, de suma, producto de polinomios, de funciones trigonométricas, de exponenciales, o sea, no van a encontrar la primitiva de esta. Entonces, sí o sí, no voy a poder usar la definición, porque en algún momento cuando usaba la definición, tenía que calcular la primitiva y usaba barro, ¿bien? Entonces lo que voy a usar es el teorema anterior. Entonces, yo quiero calcular esto que tengo acá. ¿Bien? Quiero calcular esta.
¿Bien? Entonces digo, bueno, la integral entre 0 e infinito la puedo partir y voy a calcular entre 0 y 1 y entre 1 e infinito. ¿Bien? Entonces, entre 0 y 1, a esa integral la llamo I1. ¿Bien? Y entre 1 a infinito, a esa integral la voy a llamar I2. Perdón, profe, ¿por qué elegimos 1 ahí para hacer la partición? Te va a quedar más, dame un segundito y va a quedar más claro acá para poder usar una desigualdad. Dale, perfecto. Bien, entonces, en definitiva, yo quería calcular esto de acá de la izquierda y digo, bueno, eso, si veo que esto es finito y esto es finito, lo que me está diciendo, o sea, si esto me dio un número y esto me dio un número, quiere decir que la suma de esos dos números es lo que tengo que calcular. Bien, bien, entonces, I1. Sé que I1 va a converger ya que tengo que la e a la menos x al cuadrado es una función continua y el intervalo es un intervalo de longitud finita, el 0, 1. ¿Bien? O sea, básicamente esto es una integral definida, lo que estoy teniendo acá. Acá no me meto con las impropias, esto es lo que vimos en la primera clase. ¿Bien? O sea, es el área entre 0 y 1, bajo la curva de esta función entre 0 y 1. O sea, eso me va a dar un número que es finito. ¿Está bien? Entonces, digo que la I1 converge. Y ahora para la I2, acá es donde vamos a usar el teorema de comparación. Entonces, tengo que calcular esto. Y ahora sí tengo una integral impropia. ¿Bien? Entonces, fíjense que esto estoy diciendo que converge porque la función es como no la estoy calculando explícitamente que converge. Lo único que digo es que converge. ¿Bien? Pero ¿a cuánto? No sé. Bueno, y ahora el I2. Lo que quiero determinar es si converge o no converge. Entonces, estoy integrando ahora sí tengo una integral impropia porque el límite de integración de arriba, el b, se me fue a infinito. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a usar es el teorema anterior. Entonces, nos interesa, nosotros estamos integrando entre los x que son mayores o iguales que 1 e infinito. ¿Bien? O sea, esos son los x que nos interesan. X mayor o igual que 1. Entonces, si x es mayor o igual que 1, siempre y cuando esté con estos x, puedo multiplicar y me queda que x es menor o igual que x al cuadrado. Bien. Por lo tanto, si quieren, pueden pasar restando y me queda que menos x al cuadrado es menor o igual que menos x. Bien. Y la exponencial era una función creciente. Entonces lo que me va a quedar es que si después a estos puntitos los evalúo, ¿bien? Hago e a la menos x al cuadrado va a ser menor o igual que e a la menos x. ¿Bien? Y eso siempre y cuando estemos en este intervalito acá, en el 1 infinito. ¿Hasta ahí me siguen? No. No. ¿Dónde? Bien, bien. A ver, perdí un poco, profe. Bueno, a ver, vamos por partes. Que I1 converge, ¿está claro? Converge porque es definida, digamos, ¿o no? Claro, exacto. Es como que esto lo de converge, básicamente, en realidad me va a dar un número de eso, porque es una integral definida. Bien, tengo una función que es continua y el intervalo es de longitud finita. Entonces eso tendría que aplicar ahí lo que vimos al principio, las sumas de arriba, las sumas inferiores y superiores, eso va a existir. ¿Bien? Entonces, chao, es como que no hago más nada con eso. Digo, eso me va a dar un número. Y intuitivamente lo que pueden pensar también es como el área bajo la curva de esta función en un intervalo cerrado. Entonces eso me va a dar un número finito. ¿Bien? De hecho eso, es como esta función e a la menos x al cuadrado, en 0 vale 1, en 1 vale 1 sobre e. ¿Bien? Que, bueno, 1 sobre e, hay que dividir 1 sobre 2. Lo que pueden hacer es esta función siempre es como va a ser menor o igual que 1. Entonces, esto de acá es como, si esto es menor o igual que 1, entonces el área va a ser menor igual que si considero el área de un cuadrado que tenga altura 1 y base 1 como esto. En definitiva, y el área de ese cuadrado de base 1 y altura 1 es 1. O sea que esto de acá no sé cuánto es, pero siempre va a ser más chico que 1. Es un área finita, eso es lo que estoy diciendo. Entonces vamos al caso 2, que está la parte difícil. Porque ahora sí tengo una integral impropia y no puedo calcular su primitiva. Entonces tenemos que usar el teorema de recién.
Entonces, yo lo que estoy diciendo, y acá viene el por qué partí el cero infinito, lo partí así, ¿bien? ¿Por qué? Para que me quede cómodo esto, para poder usar la desigualdad esta que tengo acá. ¿Bien? Entonces, como estoy analizando, los X siempre viven, fíjense que son los X, esta función, se evalúa el intervalo donde vive el X, va desde el 1 al infinito. Entonces digo, el X siempre mayor o igual que 1. Como el X es positivo, si multiplico esta desigualdad por un X que es positivo, me va a quedar de nuevo que X es más chico que X al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si quieren acá un paso intermedio que puedo hacer para no llegar a esto acá, pasen restando este para acá y me queda que menos X al cuadrado es menor o igual que menos X. ¿Bien? Entonces, mi desigualdad es que menos X al cuadrado es menor o igual que menos X. Y ahora evalúan la función exponencial, pero la función exponencial es creciente. ¿Bien? Entonces, si menos X al cuadrado es más chico que menos X, e a la menos X al cuadrado va a ser más chico que e a la menos X. ¿Bien? Ahí estoy usando que la función exponencial es creciente. ¿Bien? De ahí Ahí lo entendí, sí. Bárbaro, genial. Bien, entonces, tengo esta desigualdad y esta desigualdad vale siempre y cuando pase esto. ¿Bien? De ahí va esto que parte un intervalo, ¿bien? Porque fíjense, si acá esto no es cierto para los X que sean más chicos que 1, ¿bien? Entonces, por eso es que alguien me preguntó, ¿por qué lo parte así? Bueno, lo parto para que me sea útil. Entonces, llegamos a esto de acá. Entonces, en definitiva, fíjense que si yo ahora tomo que la F sea e a la menos X cuadrado y que la G sea e a la menos X, entonces siempre tengo que F es más chico que G. ¿Bien? Porque lo acabo de ver acá. Acá tengo la F y acá tengo la G. Profe, una pregunta. El e a la menos x, esa supuestamente función arbitraria que tenemos que tomar o no? Exactamente, eso. Ah, Es la que me dice, bueno, ¿quién es la G? Bueno, cualquiera. ¿Por qué me tomo esta? Porque es fácil de integrar. ¿Está bien? Porque, entonces, en definitiva, lo que voy a usar es esto. Tengo que se cumple esta desigualdad y además ahora calculo la integral impropia de la G. ¿Bien? Entonces tengo que integrar entre 1 a infinito la función G, que es integrar entre 1 a infinito e a la menos X. Como esto es una integral impropia, uso la definición. Eso va a ser integral entre 1 y t, la función, y después le tomo el t cuando el límite cuando t se va a infinito. Entonces, la integral, una primitiva de esta es fácil de encontrar, ya sabemos, es menos e a la menos x. Entonces, aplico barra y eso lo tengo que evaluar en t y en 1, ¿bien? Mirar lo resto. Entonces me va a quedar el límite cuando t tiende a infinito de esto evaluado en t, me queda que es menos e a la menos t, menos esta función evaluada en 1. O sea que me quedó, como tengo que hacer menos esta función, menos con menos es más, y ahí aparece ese más, y me queda e a la menos 1. ¿Bien? Y ahora tengo que tomar el límite cuando t se me va a infinito. ¿Bien? Y esto de acá es como lo que habíamos dibujado antes. Estas cosas. Eso de acá, la amarilla. No, la verde, perdón, la e a la menos t. Entonces, eso dijimos que se nos iba a 0. Entonces, esto se me va a 0. Entonces, lo único y esto no depende de t, lo único que se me sobrevivió es e a la menos 1. Que es finito. Entonces, lo que concluimos es que la integral impropia de g converge. ¿Bien? Entonces, por el teorema anterior, también va a converger la de la f, o sea, la I2. ¿Bien? O sea, en definitiva, lo que me sirve este teorema es determino si esta integral impropia converge o no, sin hacer un cálculo, sin encontrar la primitiva de esta función, sino es que me paso a una función más simple, que es la g, e integro la g. ¿Bien? O sea, la dificultad, o sea, está bueno, digo, me paso a una función más simple, que es la g, quizás a veces la dificultad es encontrar quién es esa g. ¿Bien? Pero en conclusión, entonces tenemos que converge, entonces como la integral 1 converge y la integral 2 converge, entonces concluyo que la que quería calcular
también converge. ¿Bien? O sea, dije, por un lado vi que esto convergía, entonces termino que esto converge. ¿A qué converge? No lo sé, pero sé que me va a dar un número finito. ¿Bien? O sea, eso es lo que pierdo con este teorema, es como, no calculo, no hago el cálculo directo sobre la función, y entonces voy a terminar que converge o diverge, pero en el caso que converja no voy a saber a qué. Mientras cuando usaba la definición, sabía exactamente a qué convergía. ¿Bien? Porque me daba el número a dónde convergía. Profe, una pregunta. Entendí bien cómo encontró la G, pero no entendí por qué partió la integral al principio. Que iba de 0 a infinito y la partió. Porque si no, porque fíjate que esta desigualdad acá, que x sea menor o igual que x al cuadrado, vale siempre y cuando los x sean mayores o iguales que 1. ¿Bien? Porque imagínate si hacemos al revés ahora. Si yo agarro y te pongo que x es menor que 1, no sé, pero siempre es mayor que 0, multiplico entonces de acá a acá, que 0, multiplica ahora a esta desigualdad de acá por x. Entonces me queda que x al cuadrado menor o igual que x. ¿Bien? Que es justamente lo que yo no quiero, yo quiero al revés. Ah, bien, bien. Por eso lo partí. ¿Está bien? Y para Claro, poder usar para que esto. la G te sirva. Claro, exactamente, Bien, exactamente. bien. Entendí, gracias. Aparte, Claro, el único valor donde x y el cuadrado valen lo mismo cuando x vale 0 o cuando vale 1. exacto. Exacto. ¿Bien? Pero eso, ¿por qué lo parto? Justamente para poder usar esta desigualdad de acá. Y eso vale siempre y cuando los x sean mayores o iguales que 1. Esto de partir, no siempre va a haber que partir el intervalo. ¿Bien? En este ejemplo tuve que partir, pero a lo mejor en otros, y seguramente en los ejemplos que tengan en el práctico, no van a tener que partir y encuentran directamente la g definida en todo el intervalo de integración. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? No sé si en el chat hay algo. Bien, entonces bueno, ahora paro la grabación.